Aquí quisiera pedirles que levanten su manito, aquellos que trabajen con esta estrategia metodológica, que conozcan los principios de esta estrategia metodológica, tengan formación o acreditación o las credenciales de haber sido formados en AVE Pro. No es suficiente el que ustedes lean el programa y digan, no, si yo he hecho esto, pero no hayan seguido la metodología. Tienen que haber seguido la metodología. Josmari, Patricia, Alfredo, Cecilia. Con Alfredo no he conversado. Alfredo, cuéntame tu experiencia. Un gusto saludarte, además. Además, sí. No, lo que pasa, yo hice los cursos de AVE Pro, como dos más o menos, en el ACAP, y lo aplico en los ramos de taller, ¿Qué, básicamente. qué nos podrías contar así como características de los proyectos? ¿Qué tiene de distinto trabajar con una AVE Pro que de una AVP o de un caso o de AMAS? En el caso de proyectos, ellos tienen un logro específico en algunos casos, como en el caso de evaluación de proyecto. En ese caso, el proyecto es lograr hacer la evaluación en específico. En los talleres es lograr la asesoría, en este caso, y hacer la propuesta al empresario o a quien sea, digamos, en este caso la contraparte. ¿Mm? Eso, las características, bueno, un poco lo mismo que tú contabas de aprendizaje basado en desafíos, que tiene que tener un contexto, tiene que tener una contraparte, eh, pero aquí ya es más real, entonces, o más en servicio. Eso es un poco lo que te puedo contar. Sí, de hecho, si te das cuenta tú, la forma de implementar esto no va a diferir mucho, pero sí el foco. ¿Ya? Porque en un Ujú. A más S el lenguaje que usamos es distinto, porque hablamos de un socio colaborador, de una contraparte que es distinta, hablamos de los nombres, tienen otros nombres, la naturaleza de la intervención es social. Entonces, eso es lo que cambia. Y las buenas prácticas las hemos ido aprendiendo todos en general. En el caso de un proyecto, en el AVE Pro en particular, aquí lo interesante es que siempre vamos a hablar de este socio o de esta contraparte como una organización real. O sea, aquí el concepto de la realidad, el vínculo real, es lo más importante. O sea, eso quiere decir de que el foco de trabajo, el foco de investigación, el foco de análisis por parte de los estudiantes tiene que ser una empresa real. ¿M? Y la otra diferencia, además de las otras estrategias metodológicas, tiene que ver con la extensión de tiempo. Por ejemplo, el caso, el problema, son puntuales para un par de sesiones y para una clase. En cambio, el proyecto, en cambio, el A más S, tienen un impacto más largo. Tienen incluso la recomendación tiene que ver con un impacto que ojalá trascienda, o sea, que ojalá se abarque la asignatura completa. O sea, que el alumno esté trabajando en la metodología de la AVEPRO durante toda la asignatura para poder hacer una intervención de calidad y seria. Cecilia, tú querías decir algo. Sí, ¿cómo lo trabajo yo? AVEPRO. El AVE Pro, yo lo trabajo con distintos módulos, entonces la idea es que tenga una interacción. Por ejemplo, contabilidad, lo involucramos con, no sé, gestión de personas, lo mezclamos con matemática, entonces cada uno va aportando a esta construcción del proyecto, ejemplo, creación de la empresa. ¿En qué puede contribuir matemática a este proyecto? Entonces ellos trabajan desde el área matemática, finanzas, el área finanzas, ¿cómo aporta a este proyecto? Entonces así vamos construyendo este proyecto, como tú dices, puede durar un módulo, puede durar una asignatura completa en este proyecto, porque vamos Incluso puede desde trascender distintos la módulos. asignatura. Claro, De entonces hecho, hay la idea algunas es que instituciones que plantean los proyectos, por ejemplo, algunas instituciones de educación, de que dure toda la carrera. Los alumnos parten el primer semestre trabajando un proyecto y lo terminan al final cuando egresan de cuarto o de octavo. O puede tener una trascendencia de más de un semestre. claro. Entonces,
Es más difícil de En TP, implementar, pero se puede. En TP lo trabajamos así, lo trabajamos en base a proyectos, porque la idea es que tenga la interacción y tenga este aprendizaje significativo para el estudiante, entonces ellos van construyendo y van creando y se van dando cuenta que al final todos los módulos intervienen y van contribuyendo para el aprendizaje, o sea, para lo que queremos lograr, para el aprendizaje Tú esperado. has dado un aporte excelente y gracias por tu intervención, Cecilia. Porque bueno, si te das cuenta, ahí está proyectado como las principales características del trabajar con proyectos o el AVE Pro. Y una de las características que tú destacaste tiene que ver con el carácter interdisciplinario, multidisciplinario, que tiene que ver con el hecho de combinar distintas áreas del conocimiento, distintas materias o especialidades, como tú tal cual lo diste como un muy buen ejemplo, Cecilia. Y Por lo ahí tanto, empezamos a cuando... mezclar también objetivos de aprendizaje que van teniendo similitudes. Entonces ahí empezamos ya, ¿cuál es el objetivo de Exacto. aprendizaje que se acerca a lo que yo estoy trabajando? Y ahí empezamos entonces a trabajar Nosotros lo en aprendizaje. INACAP tenemos estas asignaturas que son, en algún momento le llamamos asignaturas hitos, asignaturas de integración, pero son asignaturas que al fin y al cabo el objetivo que tienen, la posibilidad de poder aplicar de manera interdisciplinaria y a través de las distintas competencias que se han desarrollado a lo largo de la carrera, poder aportar desde esa perspectiva. Lo Bueno, otro, la otra característica tiene que ver con el hecho de la realización colectiva. ¿Eso qué significa? Que obvio que hay un trabajo grupal, un trabajo colaborativo que es tremendamente importante. Y la otra característica es que aquí no pasas materia, o sea, aquí no estamos hablando de una asignatura o de un momento del tiempo en el cual tú vas a entregar una clase expositiva, sino que generalmente el alumno es el que se autoorganiza en términos de la información, la investigación y los elementos, porque le está aplicando lo que anteriormente él ya ha desarrollado, porque por eso, que- como tú muy bien dijiste, es la aplicación. ¿Sí, Cecilia? por eso te decía en un comienzo de que la base de todo esto es que tenemos que trabajar mucho la habilidad blanda y la autonomía, porque si el estudiante no trabajamos la autonomía, difícilmente vamos a poder trabajar en ABP, vamos a poder trabajar en aprendizaje colaborativo. Tenemos que trabajar la autonomía con pequeña actividad de nuestros estudiantes para poder Absolutamente lograr de tener acuerdo. estos resultados. Ahora, el consejo que yo les doy, aparte de los otros tips que he hablado de los grupos y demás, de conformación de equipos, grupos y demás, aquí el consejo que les doy es no perder nunca de vista los momentos de aprendizaje de un estudiante. ¿Ah? Los momentos, ¿cuáles son? Individual, pequeño grupo, plenaria, metacognición. Entonces, para tener éxito en la implementación de una B-Pro, es importante que también se den alguna instancia de trabajo individual en relación al proyecto. O sea, que el alumno tenga algo que aportar desde su individualidad para luego, cuando esté en su grupo de trabajo, pueda compartir, pueda ampliar, pueda combinar, pueda mejorar los aportes que él pueda realizar desde la individualidad, porque eso es algo que se nos ha olvidado en todas las estrategias metodológicas cuando las queremos implementar, y que los autores por lo general se les olvida y pierden de foco esto. Tal vez si algo es importante que he aprendido de las comunidades docentes a nivel internacional, tiene que ver con esto. El hecho de que del aporte significativo que puede realizar, no perder de vista estos momentos de aprendizaje. O sea, antes de que se conformen los grupos, antes de que se organicen como equipos, el asignarles un momento de reflexión individual, de investigación individual, de análisis individual, de levantamiento de la problemática individual, esos elementos son súper importantes porque van a llegar mucho más enriquecidos cuando lleguen a trabajar en los pequeños grupos. Así que eso no lo pierdan de vista. Y los consejos que les he dado respecto de cómo conformar los equipos y la forma en que se llevan a cabo estas plenarias. Por ejemplo, al principio, al medio y al final del trabajo con proyectos, esas instancias reflexivas de levantar problemáticas de los grupos de manera conjunta es una muy buena práctica. El preguntarles, por ejemplo, al final de la primera etapa de la BPRO, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo fue la primera entrevista o el primer contacto con la empresa? ¿Cuáles han sido sus principales dificultades? ¿Cómo las han superado? Porque eso es aprendizaje para todos y para ustedes también, para los futuros estudiantes. Pero principalmente los autores cuando hablan de ABPRO, hablan de la autoorganización, de la realización colectiva o en equipo y del carácter interdisciplinario que ahí hemos resaltado.
Para el éxito en la aplicación de esta de un proyecto, los estudiantes deben tener, aquí ya esto ya es parte de lo que ustedes ya conocen, porque han trabajado con proyectos, es tener claro el propósito, los proyectos tienen, bueno, aquí los autores hablan de que los proyectos, si bien es cierto, están inspirados en la realidad. Nosotros en INACAP propiciamos, cada vez que declaramos el AVEPRO, es que sea un vínculo real. Pero ¿qué va a pasar como nos pasó en pandemia? ¿Se acuerdan que ahí tuvimos que seguir adelante, tuvimos que seguir haciendo estas asignaturas integradoras, pero no podíamos tener vínculo con las empresas? Bueno, ahí lo que hicimos fue adecuar situaciones reales que extrajimos de casos para encargarle proyectos a los estudiantes. También puede ser, pero eso no es el espíritu de lo que nosotros queremos en el área de administración. Cada vez que declaramos AVEPRO es porque queremos que el estudiante se vincule de manera presencial o de manera virtual, se vincule con una organización en la cual pueda hacer un aporte puntual dependiendo del nivel en el cual él que esté desarrollando, ya sea a nivel técnico o a nivel profesional. ¿Qué hace el docente? Bueno, aquí creo que también con la reflexión que hemos tenido hoy día, probablemente va a sentir de mucho, va a aparecer mucho el sentido común respecto, bueno, ¿cuál es el rol de un profesor en el AVEPRO? ¿Mm? Presentar el proyecto, dar las indicaciones, ir acompañando, revisando los planes de trabajo, realizar reuniones con los estudiantes. Podría, eventualmente, si detecta, por ejemplo, se da cuenta el profesor de que al conversar, al hacer el levantamiento en un plenario, que los alumnos tienen un déficit, porque se dio cuenta de que en realidad esto era, no sé, tenían que hacer una intervención y los alumnos no sabían hacer un flujo de caja, whatever la razón, pero no sabían hacer un flujo de caja, el profesor podría eventualmente llamar a los estudiantes a una clase extraordinaria y enseñarles a hacer un flujo de caja para que ellos puedan de verdad hacer una intervención que sea útil. Realizar un acompañamiento en lo individual y en lo grupal y realizar también, obviamente, dar todas las indicaciones para lo que implique el trabajo o las evaluaciones. Eh, Generalmente aquí es muy importante el poder entregarle al estudiante una ficha de trabajo con las indicaciones que él o con las instrucciones del paso a paso de lo que él tiene que realizar en el desarrollo del proyecto. Puede ser un diseño instruccional, puede ser una pauta guiada, pero que el estudiante sepa un paso a paso de lo que él tiene que hacer en el proyecto. Obviamente el estudiante, su rol será, es el responsable de conectarse con el profesor, de buscar información, proponer las soluciones, presentar los resultados, etcétera. Eh, bueno, aquí hemos conversado respecto de cómo se forman los equipos y demás. Aquí hay algunas sugerencias, no las vamos a alcanzar a revisar todas, respecto de cuando ustedes quieran trabajar en AVEPRO. Afortunadamente, los programas del área de administración que declaran el AVEPRO están súper bien intencionados y hay una inducción bien específica a los docentes en relación a qué tipo de asesorías, como es la especie de catálogo, el catálogo de intervenciones o de resolución del proyecto, el abordaje del proyecto que el estudiante puede hacer. Está súper claro lo que tienen que hacer en estas asignaturas integradoras, de tal manera de que el estudiante sepa puntualmente lo que debe realizar. Aquí hay una pauta respecto de que les puede servir para, por ejemplo, para guiar el trabajo individual o previo a la conformación de equipo para el estudiante. O sea, una vez que ustedes entregan la ficha con el proyecto, con el objetivo del proyecto, recomendar literatura para que el estudiante revise, algunas preguntas detonantes para que el estudiante reflexione en torno a la asesoría o la intervención que tiene que hacer en la empresa real, eh, asegurarse de la comprensión, que comprenda el proyecto. Esto va para todos, en realidad, para toda la estrategia. Si participé hace un tiempo
de una conferencia donde una de las preguntas que había para todos los docentes que habíamos ahí era cuáles eran las principales amenazas para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Y la reflexión común tenía que ver con, bueno, algunos fueron bien extremos al decir de hablar del analfabetismo de los estudiantes en la comprensión de las situaciones que se les planteaban. O sea, un alumno lee la situación y no la comprende. Lee el caso y no lo entiende. Lee el problema y no lo entiende. Lee el proyecto y hace otra cosa. O sea, es como la regla básica de trabajo a cualquier nivel y a cualquier escala y en cualquier tipo de relación. El asegurarse que el emisor y el receptor de la información comprendan y estén de acuerdo con lo que hay que hacer. Entonces, tomarse un tiempo para asegurarse que el estudiante entendió el problema, entendió el caso, entendió el proyecto, es fundamental. Y el preguntarle, o la responsabilidad de quien tiene que asumir la tarea es preguntar, por lo tanto, es como decir lo siguiente, por lo tanto, lo que yo tengo que hacer entonces es, y la contraparte te tendrá que decir, sí, eso es lo que tienes que hacer. Tomarse esos momentos pareciera una pérdida de tiempo, lo damos por hecho, pero es una labor fundamental. Por lo tanto, por ejemplo, en el trabajo individual, el entregarle la ficha con la pauta de las cosas que tiene que hacer, con las instrucciones del proyecto que tiene que desarrollar, en donde le puedo recomendar literatura, un video, un curso, un apunte, un paper, para que él lea y profundice respecto del tema. Y hacerle algunas preguntas para corroborar que él entendió la situación y que sepa claramente lo que tiene que lograr. Podría ser parte de una ficha de análisis individual, podría ser parte de una encuesta al terminar esa etapa individual, en donde yo le haga ciertas preguntas que a mí me den una guía, incluso de a lo mejor de cómo conforman los grupos. Entonces, esas guías o esa evidencia de que él hizo un esfuerzo individual puede ser una buena contribución para el éxito de cualquiera de estas estrategias metodológicas. El arte de preguntar, que eso yo no lo he tocado con ustedes, que es transversal a todas las estrategias metodológicas, el arte de preguntar, el saber hacer buenas preguntas detonantes, o buenas preguntas gatillantes, o buenas preguntas que abran la discusión eh, o el debate con los estudiantes también es algo súper interesante. No es tan solo entregar el proyecto. ¿Ya? Mira, lo que usted tiene que hacer es un diagnóstico, tiene que hacer identificar un problema y plantear un objetivo, una solución a ese problema en tales temas. Claro, esa podría ser la instrucción, pero el levantar la reflexión de lo que él realmente tiene que hacer podría ser algo súper interesante para involucrar, para conectar a los estudiantes con lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, si el AVE Pro está enmarcado en la asignatura de octavo semestre, la asignatura integradora de octavo semestre, en donde el alumno tiene que hacer una intervención en una empresa real, aportando en las distintas áreas de desempeño, finanzas, marketing, recursos humanos, estrategia, qué sé yo, una pregunta detonante podría ser eh, ¿cuáles podrían ser eh, cuáles podrían ser las características o cuáles pueden ser los consejos o cuáles pueden ser el, los elementos claves para hacer una asistencia técnica? Ni siquiera le estoy preguntando del tema, ni siquiera le estoy preguntando de finanzas ni de marketing. O sea, ¿qué, por qué, o sea, ¿por qué puede ser tan importante hacer una asistencia técnica? ¿Qué características o qué elementos, qué consejos, qué variables son relevantes para hacer una asistencia técnica de calidad? ¿Cuáles son las variables importantes que yo debo considerar al momento de vincularme con la contraparte empresa?
preguntas que lleven a la reflexión sobre la acción que va a realizar. No sé si estaba primero Alfredo o Francisco. Francisco por acá, ¿cómo estás? Francisco. Hola. Yo tengo la duda ahí en términos generales porque estás planteando una asistencia técnica, pero en general el proyecto nace de la estrategia de las compañías, en su imperativo estratégico, nacen todos estos proyectos que pueden ser, que son todos evidentemente con un inicio y un final, y que el alumno de alguna forma se incorpora en este proyecto o de alguna forma toma el proyecto y lo desarrolla. Pero la asistencia técnica, ¿cómo la metes como proyecto? ¿No? Ahí me quedé medio perdido. Francisco, ¿de qué área eres tú? ¿Eres del área de administración? Administración y construcción, sí. Sí, ¿cuál es tu profesión o tu formación base? Yo soy ingeniero civil industrial, soy ingeniero constructor, tengo un magíster en Correcto. administración y tengo... ¿Y qué asignaturas dicta Francisco? Administración, también estoy en seminario, también estoy en taller, tengo Correcto. algunas... Mira, aquí lo importante es poder distinguir a nivel de concepto o la diferencia entre un proyecto empresarial y el aprendizaje basado en proyectos o los proyectos académicos. Son muy distintos, totalmente distintos. Cuando hablamos del AVEPRO y cuando hablamos de proyecto en el contexto de la educación, estamos hablando de la implementación de una actividad académica en el aula, o sea, virtual, presencial, sincrónico o asincrónico. La definición de un proyecto para una empresa, por supuesto, que es lo que tú de alguna forma presiento que tú me estás tratando de... ¿Cómo se incorpora un estudiante a un proyecto de una empresa? Que no es lo mismo que un alumno levante un proyecto académico en el marco de una estrategia metodológica. Entonces, estas asistencias técnicas es lo que vamos a llamar proyectos académicos, que pueden no coincidir directamente con un proyecto empresarial, pueden no tener ninguna relación. Nosotros lo que queremos, bueno, y la otra consideración es que además estamos hablando en el contexto de INACAP, porque también puede ser entendido de manera muy distinta en otras instituciones. ¿Cómo entendemos nosotros un proyecto en INACAP, en el área de administración, y desde el punto de vista académico? Y lo entendemos como aquella actividad de intervención en una empresa real en la cual un grupo de estudiantes va a hacer una intervención y va a hacer algún aporte que tiene ciertas características. Así nosotros lo definimos. Y esos aportes que va a realizar van a ser en función del tipo de asignatura, del nivel o del semestre. Nosotros esperamos que en el cuarto semestre, en la asignatura integradora del cuarto semestre, el tipo de integración, perdón, el tipo de intervención es a nivel básico, en donde se centra básicamente en un diagnóstico empresarial y en donde se centra en la identificación de algunas problemáticas y en el contexto empresarial de micro o pequeñas empresas. A diferencia del proyecto del octavo semestre, en donde nosotros esperamos de que su nivel de asistencia sea con una solución concreta en ámbitos estratégicos y como parte de las áreas de las áreas formativas que nosotros abordamos y que estas propuestas concretas sean viables, factibles, eso. Entonces, es una adecuación del lenguaje, Francisco. ¿Querías decir algo más? No sé si fui lo suficientemente claro, Francisco, o necesitas que aclare algo más. O si alguien tiene otra duda. Espero haber sido... No, perdón, ahí sí. No, lo que te comentaba es justamente esta intervención, cuando tú haces que el alumno intervenga, ¿no es cierto?, o aporte a la compañía ¿Sí? o a la empresa, a la microempresa, tiene que necesariamente meterse, entender, ¿no es cierto?, la problemática que ahí está, porque
de alguna forma yo no puedo entregar soluciones a algo en que no entiendo, que no puedo entender el problema, tengo que entender el problema, tengo Correcto. que visualizarlo, ¿no? En eso yo creo que lo que tú me estás diciendo es que el alumno va hacia la empresa, analiza algunas áreas funcionales, algunas actividades dentro de la empresa y proporciona algunas soluciones. Hasta ahí voy. Claro, y lo que yo siempre sugiero y lo que creo que sería interesante poder contar en un diseño instruccional o tal vez pensando que están nuestros colegas de eClass acá, por ejemplo, cuando le tengo que dar, tengo que empoderar al estudiante para que haga un proyecto académico, siempre sería interesante poder dar también un catálogo de opciones de lo que se espera concrete el estudiante en este tipo de intervenciones. Entonces, y que ese catálogo sea lo suficientemente variado, con opciones que estén en sincronía con los aprendizajes esperados que se quieren lograr, o con la evidencia de las competencias que se espera que el estudiante tenga. Entonces yo no le voy a pedir algo, no sé, en administración 1, no le voy a pedir que haga un plan de negocio porque no está preparado. Entonces no está dentro de catálogos, no está dentro de lo que yo esperaría que él hiciera. Pero sí, a lo mejor, el poder diseñar una carta Gantt para el flujo de una actividad determinada. Ahí también tiene que ver con los volúmenes o con el tipo de empresa. O sea, también esperaría que dentro del catálogo se establezcan diferencias en los tipos de proyectos que se esperan realizar. Y como también les mencionaba anteriormente, con siempre el plan B. ¿Qué pasa si se cae el proyecto? ¿Qué pasa si se desarma el grupo? ¿Qué pasa si viene otra pandemia? El siempre poder contar también con un plan B en estas situaciones, que pueden ser el adaptar situaciones, el tomar un caso y convertirlo en un proyecto, de tal manera que el estudiante no se quede sin realizar el, la propuesta que se espera que él realice. Aquí hay consejos respecto a la formación de los equipos, respecto de algunos de los roles de los estudiantes, que esto es válido para todas las estrategias. ¿Mm? Esta lámina les puede servir para cualquiera de las estrategias cuando formen equipos. Productos finales que se pueden esperar de una BPRO. Ahí tienen ustedes una lista de evidencias que pueden ser viables de recoger al finalizar un proyecto. Puede ser una maqueta, un prototipo, una presentación, un video, un folleto, una campaña, o simplemente a lo mejor un paper, una investigación científica. Por lo tanto, también ahí está la variedad que ustedes escojan, si es que a ustedes les corresponde diseñar o les toca trabajar con las evidencias de este tipo de proyecto. Aquí hay una lámina que les puede ayudar a guiar respecto de cómo presentar estos resultados, ¿ah? Respecto de la formalidad, los informes, el poder realizar esa retroalimentación plenaria, no olvidando los momentos de aprendizaje, la autoevaluación, la reflexión y el involucramiento de las audiencias, como por ejemplo los mismos focos de contraparte empresa que pueden ser parte o pueden ser invitados también a los proyectos. Y ahí hay algo de bibliografía que para que ustedes puedan revisar. No sé si hay alguna consulta, alguna reflexión o algo que quieran aportar de la BPRO o algo que no haya quedado lo suficientemente claro. He tratado en su mayoría de darles consejos súper transversales para cualquier estrategia metodológica, considerando eso sí el foco distinto que puede tener una estrategia por sobre otra. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Están aburridos? Igual era larga esta jornada. Ojalá puedan revisar después el video para a lo mejor puntualizar algunos de los tips o consejos. Para abordar la última estrategia metodológica que me gustaría comentar con ustedes,
que es el aprendizaje basado en desafíos. Ahí tengo una lámina que hace una distinción o una diferencia entre, entre las tres estrategias más relevantes o más difundidas a nivel global, que es el ABPRO, el ABP y el aprendizaje basado en retos o desafíos. Hay algunas instituciones que le llaman retos, otras le llaman desafíos. ¿Mm? Y ahí ustedes pueden ver de que algunas de las características importantes tiene que ver con, primero, con los aprendizajes. Por ejemplo, en el AVE Pro, por ejemplo, la característica del AVE Pro es que los estudiantes construyen su conocimiento a través de una tarea específica. O sea, tienen que, donde ellos van a aplicar los conocimientos adquiridos durante un tiempo determinado y tienen una tarea específica, hacer una asistencia técnica, hacer un proyecto de mejora, hacer algo específico. Y se le puede encargar también otras cosas. Nosotros en INACAP, las asignaturas que declaran ABPRO, tenemos esa característica, que son intervenciones, son asistencias, son asesorías. De esa forma lo hemos definido en INACAP. En el caso del ABP, el aprendizaje se orienta a que los estudiantes adquieren nueva información a través del aprendizaje autodirigido en problemas diseñados. El problema lo diseñan ustedes, nosotros diseñamos el problema, y en donde los conocimientos que ellos han adquirido, la idea es que se usen para resolver ese problema. Por lo tanto, el análisis crítico, el pensamiento crítico, aquí toman un rol preponderante en torno a la creatividad con la cual ellos van a enfrentar la resolución de ese problema. Entonces aquí no se les encarga una tarea para realizar, asistencia o asesoría, no, se les encarga un análisis y una propuesta respecto de una problemática en particular. ¿Y qué pasa con los retos o con los desafíos? Aquí los estudiantes y los profesores y una contraparte organizacional o empresarial o lo que fuera, desarrollan un desafío al cual enfrentan a los estudiantes. Una especie de detonante en la cual los estudiantes con creatividad deben hacer una propuesta a un desafío organizacional. Como por ejemplo, no sé, hay muchas empresas que convocan a estudiantes de distintas carreras a hacer algún tipo de diseño. Por ejemplo, uno de los que conozco y que documenté en un caso de enseñanza es la empresa Cristal Chile. Cristal Chile todos los años hace una competencia de reciclaje de vidrio para estudiantes de colegio. Y lo va focalizando de acuerdo a las zonas donde ellos tienen sus plantas, que está aquí en Santiago, en la quinta región, y en el sur tienen también otra oficina. Entonces ellos levantan estas competencias de reciclaje y enfrentan a distintos colegios a competir por un premio. Y en una oportunidad, uno de los colegios que ganó fue una escuela especial, un colegio especial. Y los estudiantes que ganaron entregaron un vidrio súper bien clasificado, vidrio limpio, pero en la medida que conocieron la experiencia Cristal Chile se dieron cuenta que uno de los problemas que había en este proceso de reciclaje de vidrio tenía que ver con el hecho de que se necesitaba vidrio molido, para poder entregar el producto como al producto de reciclaje, se necesitaba contar con el vidrio molido. Sin embargo, los colegios que entregaban el producto lo entregaban algunos enteros, y el colegio especial lo entregó molido, pero usaban una técnica muy riesgosa. Entonces ahí se le ocurrió a Cristal Chile convocar a todas las universidades de la región metropolitana, a las escuelas de diseño
hizo una convocatoria, un concurso, de convocar a todas las escuelas de diseño de la región metropolitana para diseñar un artefacto que pudiera triturar vidrio, pensando en que fuera una máquina segura y que fuera factible y viable de ser realizada. Entonces se levanta el desafío y todas las escuelas de diseño de Santiago participaron con grupos de estudiantes en enfrentar ese desafío, proponer una solución a una problemática que levantó esta empresa. En INACAP también tenemos desafíos organizacionales que planteamos a los estudiantes y que presentamos a los colaboradores también. ¿Conoce alguno de ustedes la experiencia de Go Innova? ¿Ha participado a lo mejor de los desafíos de Go Innova? Ahí tiene un claro ejemplo de lo que es un desafío. Rafael dice que sí. Ana Aguilera también, Ana Luisa. Ana, ¿tú participaste del Go Innova Colaboradores? ¿Se puede? Ah, hola. Sí, Ana, ahí te escucho. Sí, yo participé de Innova Colaboradores primavera. Presentamos Correcto. ¿Y cuál fue el desafío que presentó la institución? O sea, Innova Colaboradores lo presentamos ¿Sí? nosotras dos como docentes, pero en la sede se presentaron como tres. Correcto, pero tres en el proyectos. caso, ¿cuál era el desafío con el cual al cual tú participaste? Porque obviamente había una definición de una problemática y había la definición de un desafío. ¿Cuál era el desafío que tú...? El mío era, me parece que era a nivel interno de la organización, ¿Sí? porque nosotros iba a enfocar, digamos, la relación, el vínculo que tenía el estudiante con el mundo laboral. Entonces, correcto. me acuerdo Ese era el desafío. Exacto, sí, porque eran líneas que le planteaban a uno cuando Correcto. postulaba Por ejemplo, al Innova Colaboradores, sí. Exacto, por ejemplo, una de las líneas que dices tú, por ejemplo, había una problemática, y la problemática era que decía algo así como que uno de cada 5 estudiantes en INACAP, no era eso, yo no me acuerdo, pero inventen ustedes que era la declaración, algo así, era como, no sé, 3 de cada 5 estudiantes de INACAP se atrasa en su titulación oportuna. Esa era como la problemática presentada. Y el desafío, ¿cuál era el desafío? Era proponer soluciones que aportaran a que los estudiantes se titularan de manera oportuna. Ese era el desafío. Proponer instancias o el desarrollo de proyectos que aportaran a que los estudiantes se titularan de manera oportuna. Y había toda una contextualización y había una ficha en la cual el desafío tenía un nombre, se presentaba esta pregunta detonante, se presentaba cuál era el desafío y se presentaban los argumentos por los cuales se debía desarrollar este desafío. Exacto. Entonces, si se dan cuenta ustedes, esto se hace en conjunto con quienes, en términos de inserto en una comunidad, en una organización que plantea un desafío. ¿Sabes lo que iba a comentar? Que en el fondo esas problemáticas son reconocidas, o son lineamientos que se identifican, son reconocidos por todos como tal. No sé si me explico. Por supuesto. No, muy bien. Excelente, Ana. Por supuesto, es un problema o es una situación o es un desafío que tiene un impacto significativo para la organización, en donde obviamente los estudiantes se enfrentan a tener que proponer una solución real a dicha problemática, real, factible, realizable, entre otras cosas, viable. También se requiere en los desafíos que los estudiantes analicen, tengan un pensamiento crítico, que desarrollen una reflexión y una profundización en torno del reto, o sea que ellos también puedan generar un análisis del reto. Y obviamente
ellos van a contar o cuentan, debieran contar los estudiantes con un coach, con un acompañante, con este rol de profesor guía que los va a acompañar en este desarrollo de la propuesta de su desafío. Acá hay elementos que son súper importantes de entender de un reto. El reto es una actividad, es una tarea o una situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo. O sea, hay un premio, en otras palabras. El desafío del Go Innova obviamente tenía un incentivo que llevaba a que los estudiantes tengan un premio y los colaboradores también tengan un incentivo. Ahora ese incentivo puede ser tan simple como un reconocimiento, una carta de recomendación de la institución. Entonces, por eso se plantea de esta forma. En ese desafío que yo les contaba de la máquina para reciclar, para triturar vidrio de las escuelas de diseño, hubo una escuela ganadora, hubo un grupo de alumnos destacados que era de una universidad determinada y se les entrega un reconocimiento, que no necesariamente es monetario, sino que un reconocimiento. ¿Conocen algunos de ustedes algunos otros desafíos empresariales, institucionales, internacionales? Yo he visto en las noticias de INACAP que hay alumnos que han participado en retos. Alfredo. Cuando yo trabajaba en diseño de mobiliario, que ya no existe la carrera, siempre participábamos en los concursos. Macisa tiene un concurso de diseño de muebles y los alumnos participaban y nos iba bastante bien. Varias veces ganamos el concurso de eso. Excelente. Sí. Yo vi en las redes ahora hace poco que había un grupo de estudiantes inacapinos que había participado también en desafíos de, no me acuerdo si era una empresa de tecnología, pero eran unos chicos del área tecnológica que habían participado en un desafío internacional. En INACAP parece que hay muchos desafíos. Cecilia. Salina. ¿Sí? Salina fue el profesor Salina, no me acuerdo del nombre. Ellos fueron a una Huawei. Ese era el desafío que yo leí. Fue bien, el de Huawei. Sí, fueron a China. O sea, hay un estímulo, ya sea la competitividad, un diploma, un galardón, premios monetarios. Cecilia, tú ibas a comentar algo. Sí, yo este año implementé un desafío con un colegio de España. ¡Wow! Entonces tuvimos que crear una empresa, entonces tuvimos que buscar similitudes que tuvieron, las empresas fueron dadas, nos juntamos con la profesora de España, entonces buscamos empresas que tuvieran como similitudes, ejemplo, empresa de vino, EPI, muebles. Entonces ellos tenían que importar los productos, ver cómo lo importaban desde Chile hacia España, por el canal de Panamá, tuvieron que ver valores de importación, tuvieron que aprender lo social de allá. Yo quiero saber más de eso, Cecilia, así que después te voy a contactar para que me cuentes esas experiencias y ver cómo podemos armar esta comunidad con testimonios como el tuyo y cosas que sí podemos hacer. Yo afortunadamente también pongo a disposición de ustedes, tengo una red o conozco una red de instituciones a nivel latinoamericano con los cuales también podemos hacer vínculos como el que tú hiciste y podemos hacer grupos de trabajo. Resultó bastante entretenido. La verdad que para mí también era un reto porque con la profesora cuando fui a hacer esta pasantía fue como, wow, hagámoslo, pero ¿cómo lo podemos involucrar para que sea también de manera entretenida y todo virtual? Porque por la distancia, y créeme que los estudiantes quedaron conformes, entusiasmados, porque vieron que los alumnos desde el otro lado del mundo son igual a nosotros, entonces para ellos fue una experiencia. Hay increíble. Una experiencia que alimenta la autoestima, que nos compara, que nos ayuda. Y el vínculo cultural es enorme. Entonces, totalmente de acuerdo. Tuvieron que hacer esta relación y de verdad que resultó bastante interesante. Y este año la quiero aterrizar al contexto escolar. Excelente. Así que también yo les dejo el ofrecimiento de que si tienen alguna idea que quisieran a lo mejor hacerlo de manera colaborativa con otra institución latinoamericana, yo feliz
de poder ayudarlos. México, Colombia, Guatemala, ¿Y sabes qué y formar redes y sí, resulta con la otros verdad colegas. que es bastante interesante. Gracias, Cecilia. Después te voy a pedir que nos juntemos para conversar de tus experiencias en este tema, que creo que puede ser un tremendo aporte. No, de nada. Bueno, ahí ustedes tienen una especie de cuál es el ciclo con el cual se desarrollan el aprendizaje basado en retos o desafíos. El generar una idea creativa, el mirar desde múltiples perspectivas, el investigar, el probar, y lo más importante de los desafíos es terminar con un producto concreto, que un entregable, que puede ser una publicación, que puede ser un artículo, que puede ser un caso. También podríamos escribir un caso a partir de esto. Es realmente importante. El poder entregar, hacer estas preguntas detonantes, el arte de saber detonar preguntas para la reflexión de los estudiantes en torno al reto, el hacer las preguntas guía, el encontrar recursos de apoyo para que el estudiante se informe del área o de la temática que quiere desarrollar, el poder pensar también y pensar de manera muy aterrizada cuál va a ser el proceso evaluativo, son elementos claves. Probablemente aquí la conclusión, bueno, aquí hay consejos que son más específicos para cada una de las etapas del reto. Pero aquí yo diría que lo más importante es no perder de vista